Proyectos. ¿Cuántos de ustedes han tenido en la cabeza el desafío, sobre todo el día lunes en la mañana a las 7, cuando se tienen que meter a la ducha, de resolver en términos concretos el cómo enfrentar un proyecto? No van a encontrar aquí la solución, van a encontrar más problemas que soluciones. ¿Cómo enfrentar un proyecto? Bueno, la aclaración inicial es que soy ingeniero naval y por deformación profesional les voy a hablar de barcos. Un proyecto se podría desarrollar de esa forma, una espiral. Un proyecto tiene esa forma, llena de hitos, una serie de hitos a lo largo del proceso, que puede ser un acercamiento, un concepto, una entrega, una ilusión, un rechazo a la entrega, un nuevo intento, hasta llegar a un equilibrio, y obviamente ahí ya tenemos nuestro proyecto. Pero aquí viene un problema: ¿cómo enfrentamos un proyecto y un cliente especial? La verdad es que todos los clientes son especiales, pero hay algunos que tienen una cuota que te hace sufrir y transforma el proyecto en un calvario. Eso solo se puede superar con un buen pago, de ninguna otra manera. El proyecto se transforma en una espiral, de una espiral a un círculo, y estás dándote vuelta ahí incansablemente hasta que logras decir basta, o simplemente esbozas una buena sonrisa y sigues trabajando, trabajando y trabajando. Hay que hacer un pequeño paréntesis dentro de esto para señalar que todos los proyectos nacen de una hoja en blanco. Los proyectos no están puestos sobre la mesa. Bien. El principal problema que puede tener alguien que se dedica a hacer proyectos o diseños es que el cliente quiera participar del proceso, involucrarse en el proceso. Esto hace el proyecto bastante eterno, principalmente porque quiere disfrutar del proceso y no disfrutar del producto. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber si lo vamos a hacer participar en la toma de decisiones, por ejemplo, económicas, que obviamente sí va a decidir cosas ahí. Técnicas, yo creo que no, porque normalmente el cliente no tiene las capacidades técnicas para poder hacer eso. Y estéticas, y aquí en tema de gusto cada uno verá dónde le aprieta el zapato. Vamos a tomar un ejemplo muy pequeño para demostrar que esto sí tiene sustento. Esta es la típica frase de alguien que llega y dice, alguien que llega a una oficina de ingeniería y dice: quiero una embarcación artesanal de madera que sea muy parecida a las clásicas naves chilotas del sur de Chile. Lo primero que viene a la cabeza es eso, ¿ya? Frío, Puerto Montt, o Ángel Mo, o Chiloé, y ese tipo de embarcaciones. Lo llevamos un poquito más aterrizado y le entregamos una imagen objetivo para poder que pueda centrar su proyecto y saber qué es lo que quiere específicamente. Y él llega con un plano, ¿no? O al menos lo que él cree que es un plano. Y aquí es donde están los problemas, porque llevando ese dibujo lo que está diciendo es que él quiere manejar el proyecto no solo en términos económicos, sino que también en términos dimensionales. Y además acotar y colocar sobre el proyecto todas las bondades que él quiera tener en su embarcación. El tipo de pasajero, la cantidad de pasajeros, etcétera, etcétera. Y aquí el secreto, y no es ningún secreto, consiste en acotar el proyecto. Hay que enmarcarlo, colocar los límites para poder que este proyecto y el cliente no se te escapen de las manos. Y lo mejor es hacer una imagen objetivo, hacer un concepto. Y ese concepto, que se desarrolla no solo en maquetas digitales, imágenes, fotografía, etcétera, también tiene que estar plasmada en un plano en donde estén distribuidos todos los espacios y el señor cliente entienda que no hay más espacio para meter más cosas, ¿ya? Esta es una embarcación pequeñita, tiene 12 metros y caben 11 personas, o sea, complejo. Y que no lleguemos a ese tipo de cosas. Por ejemplo,
quiero decidir de qué color voy a pintar la cubierta y tengamos que pintar la cubierta de 20 colores distintos para que el cliente decida. Hay formas más racionales de tomar esas decisiones. O pintar el casco 15 veces para poder que el mismo cliente sepa de qué color quiere su barco. Desde un negro muy negro hasta un negro un poquito menos negro. O adicionar cosas extrañas en un barco que es netamente artesanal y tradicional. Un par de aletas para que cuando quede varado la inclinación no le perturbe dormir. Eso no existe porque este barco nunca se va a varar, va a estar siempre flotando. Pero eran necesarios los estudios, demostrar que eso no era factible y que tampoco eran factibles otro tipo de artilugios que se podían colocar dentro del barco. Y tampoco aceptar decisiones de última hora, como por ejemplo instalar este baño, después de que ya estaba el barco construido, en la sala de máquinas. En un barco de 12 metros eso es casi imposible. Aunque con todas las imágenes que se le entregaron, se tuvo que hacer igual. El baño está instalado allí. Esto obliga a no tomar decisiones duplicadas. Aquí hay que ser de una sola línea y tratar de mantenerse firme en eso. Y tampoco tomar decisiones contradictorias. Hay que saber bien el camino y tomar una sola decisión. Eso no evita que podamos darle el gusto al cliente y que pueda darse el lujo de tener algunas cosas dentro de su barco que son poco habituales. Por ejemplo, una gran cristalera detrás de la mampara de la cocina, que obviamente se rompió 4 o 5 veces antes de que el barco llegara al agua. Y que la estética y el color que él busca sean los que efectivamente quería su esposa. Bueno, y el concepto ya llevado a la realidad es lo que buscamos desde el punto de vista del diseño y de la ingeniería. El proyecto conceptual arriba y lo que llegó a ser abajo. Se ve bien, ¿cierto? Y obviamente un dueño y armador y su señora, el que está ahí al lado no sé quién será, pero habían 3 ahí, navegando tranquilamente. La lección aprendida es fácil, una imagen vale por 1000 palabras y aquí lo que hay que tener en cuenta es que el desarrollar un proyecto conceptual al inicio de la etapa de diseño es fundamental. Esto convence a muchas personas. Por ejemplo, esto es lo que tienen hoy. Esta es la imagen objetivo. Por favor, llevémoslo a esto. Y esta es la propuesta. O sea, hay ciertos cambios que yo creo que son positivos a la hora de desarrollar el proyecto. Saber escuchar, que más que una norma de proyecto y diseño es una norma de buena educación. Y aquí hay un ejemplo en donde el no saber escuchar nos llevó muchísimas horas antes de llegar a finalizar al menos la propuesta base. Un armador viene y dice, quiero una embarcación para transportar gente. Ok, estos son los tramos, necesito estas velocidades y esta es la propuesta que se hace. Un multicasco, se hacen una serie de estudios, dinámica de flujo y un montón de otras cosas más. Pero en definitiva el armador no está contento y no es lo que quiere. Entonces la reacción nuestra fue súper simple. ¿Sabes qué? Trae tú la imagen objetivo y en base a eso nosotros vamos a trabajar. Es un riesgo. Quiero algo como eso. ¿Cómo transformamos esto en algo que flote? Imaginación. Ir siempre de menos a más es la premisa que debería tener todo proyecto. Cuando nos dicen que era un catamarán, quizás partamos por eso y terminemos en esta belleza. Pero no tratemos de torcer la nariz a la ingeniería, las cosas son como son, no necesitamos una gallina que nos dé leche, lana, etcétera.